La arena se derrite bajo el sol, las armaduras se calientan hasta tal punto que solo se pueden sostener a través de un paño. En la boca, un regusto seco y metálico, como si se bebiera sangre. Los legionarios caen de rodillas, exprimen las últimas gotas de sus odres y beben vinagre diluido en agua. Apenas queda agua. Han pasado 120 días sin ríos, sin pozos, sin lluvia. ¿Cómo logró el ejército romano sobrevivir en tal infierno? ¿Y por qué esta campaña cambió para siempre su comprensión de la fuerza y la resistencia? La respuesta se esconde en una extraña mezcla, ácida, cáustica, salvadora. Los historiadores informan que durante la Segunda Guerra Púnica, en los años del 218 al 201 a.C., las legiones romanas cruzaron los desiertos del norte de África, luchando contra el ejército de Cartago. Según el testimonio de Polibio, en estas campañas los guerreros marcharon durante semanas bajo el sol abrasador, sin tener acceso a fuentes de agua. El agua escaseaba incluso para los animales, y los caballos, según los cronistas, morían primero. En esos momentos, un extraño líquido se convertía en la salvación, una solución débil de ácido que los romanos llamaban posca. Era una mezcla de vinagre y agua, algo así como una antigua bebida isotónica. El líquido ácido no solo saciaba la sed, sino que también mataba los microbios, previniendo enfermedades. Más tarde, esta bebida se conoció como posca y fue mencionada incluso por Plinio el Viejo. Imagina, los legionarios están en formación bajo una lluvia de arena, sus cuerpos están cubiertos de sal, los labios agrietados, los ojos inflamados por el viento. Comparten un sorbo de la bebida ácida, y ese sorbo es vida. El vinagre quema la garganta, pero devuelve las fuerzas, como el fuego devuelve el calor a un cuerpo congelado. Sin él, la legión habría muerto antes de alcanzar al enemigo. El peso del equipo de cada legionario en aquella época alcanzaba los 30 kilogramos. En la espalda, la armadura. En el cinto, el gladio. Sobre los hombros, comida para varios días. Pero la carga más pesada no era la armadura, sino la sed. El sol de África no conocía la piedad. Los vientos arenosos convertían el aire en un muro de polvo, y la temperatura subía por encima de los 40 grados. Los legionarios avanzaban lentamente, paso a paso, manteniendo el orden, porque cualquier infracción de la disciplina en tales condiciones significaba la muerte. Se movían en columna, dividida en manípulos, pequeños destacamentos de 120 hombres. Este era el corazón del ejército romano, una estructura que permitía mantener el orden incluso en medio del caos. Manípulo, de la palabra latina manipulus, literalmente puñado. En este puñado residía la fuerza de todo el imperio. Y sin embargo, la disciplina no podía anular las leyes del desierto. El agua escaseaba y cada paso se convertía en una prueba de fe y resistencia. Polibio escribió que los guerreros empezaban a ver espejismos, sombras lejanas que parecían lagos en los que se reflejaba el sol, pero cuando se acercaban solo había polvo. En tales campañas, el concepto de enemigo se volvía difuso. El verdadero enemigo no era el cartaginés ni el elefante de Aníbal, sino la propia sed. Y fue contra ella que los romanos aprendieron a luchar, con la fría metodicidad de ingenieros que construyen caminos a través de tierra sin vida. Inventaron un ritual, casi sagrado. Antes del amanecer, cada legionario recibía una porción de posca, 3 sorbos. Esto era suficiente para aguantar un día más. Así fue como los romanos aprendieron a someter incluso el desierto, no con la espada, sino con la paciencia. No con la victoria, sino con la supervivencia. Y, sin embargo, por delante les esperaba una campaña que pondría en tela de juicio incluso su legendaria resistencia. Allí, donde cada gota desaparecía y la tierra parecía hostil a la vida misma. Porque una vez los romanos fueron a donde ni siquiera el vinagre podía salvarlos.
La arena bajo sus pies se convertía en ceniza. El calor norafricano alcanzaba tal intensidad que los escudos de roble empezaban a deformarse y las correas de las sandalias a derretirse. El ejército marchaba por mesetas sin vida hacia Numidia, el actual Argelia, donde los aliados de Cartago ocultaban sus tropas. Esta campaña, bajo el mando de Publio Cornelio Escipión Africano, se convirtió en una de las más difíciles en la historia de Roma, y aunque la batalla aún no había comenzado, las legiones ya perdían hombres, no por la espada, sino por el sol. Las fuentes antiguas informan que los romanos se ponían en camino antes del amanecer, cuando la arena aún estaba fresca. Con los primeros rayos del sol, la columna se extendía por muchos kilómetros. Cada legionario no solo llevaba armas, sino también una parte del peso total, tiendas de campaña, postes, herramientas para cavar trincheras. Esta carga podía alcanzar los 40 kilogramos. Ahorraban el agua hasta la última gota, un odre por día, a veces para 2. Cuando el líquido se acababa, recurrían a una vieja táctica militar. Diluían el vinagre con agua de charcos pantanosos, filtrándola a través de la tela de sus capas. Tal artilugio se llamaba culira, un filtro de tela. Se convirtió en la salvación de la fiebre y la disentería, que diezmaban los ejércitos más rápido que el enemigo. Escipión ordenó a los legionarios usar filtros en cada fuente de agua, incluso si era un charco sucio. Plinio escribió que aquellos que desobedecían la orden morían en pocos días. En estas campañas incluso las sombras eran un lujo. Los legionarios clavaban los escudos en la tierra creando frágiles toldos. El sol quemaba tanto que el hierro de los cascos dejaba quemaduras. La sal escaseaba, por lo que los comandantes militares comenzaron a dar vinagre a los guerreros no solo para beber, sino también para frotar el cuerpo. El ácido reducía las inflamaciones y limpiaba las heridas. Así, la posca se convirtió no solo en una bebida, sino en un símbolo de supervivencia. Un cronista antiguo escribió que los romanos olían más a vinagre que a sangre. Este olor se impregnaba en la piel, la ropa, las armas. Los legionarios bromeaban diciendo que ellos mismos se habían convertido en carne encurtida, carnem acetosam, pero bajo esta broma se ocultaba la desesperación, porque día tras día, semana tras semana, la campaña continuaba. El camino llevaba a través de llanuras saladas, donde el horizonte temblaba como la superficie del mar. La gente perdía la orientación. Los oficiales, centuriones, se aseguraban de que nadie se desviara del camino. Un centurión era un veterano experimentado, comandante de aproximadamente 80 hombres, y su palabra era ley. En el calor, el centurión iba al frente, revisando el paso, marcando el ritmo. A veces levantaba el bastón vitis, símbolo de autoridad, y animaba a los que empezaban a caer. Por la noche, los romanos construían un campamento, castra. Este campamento era como una ciudad, hileras uniformes de tiendas, terraplenes fortificados, guardias en el perímetro. Incluso en medio del desierto levantaban muros. Polibio escribió que los romanos no conocían el descanso, pero en esto residía su salvación. Cada tarde, unos cavaban zanjas, otros recogían leña, otros se dedicaban a reparar armas. Nadie tenía derecho a estar ocioso. Y, sin embargo, a pesar de la disciplina férrea, el miedo a la muerte flotaba en el aire. El sol no perdonaba a nadie. Los caballos caían, los animales de carga se asfixiaban, los odres se vaciaban. Algunos legionarios comenzaron a beber sangre de animales, mezclándola con vinagre. Para el hombre moderno esto parece una locura, pero en el ejército romano la supervivencia era una obligación, no una elección. Escipión entendía que la moral del ejército se mantenía no solo por el juramento, sino también por la esperanza. Introdujo un nuevo ritual. Antes de cada amanecer, los oficiales recorrían la formación y pronunciaban en voz alta el nombre de cada legionario. Era una forma de recordar que estabas vivo. Si tu nombre no respondía, lo borrarían de la tablilla
y tu lugar lo ocuparía otro. Los arqueólogos han encontrado restos de campamentos de aquella época, hogueras quemadas, huesos carbonizados, fragmentos de odres empapados en vinagre. Incluso 2000 años después, en estos lugares se siente el olor a ácido. Y sin embargo fue allí, en la frontera entre el desierto y el mar, donde Escipión tomó una decisión que cambió el curso de la guerra. Comprendió, no se puede esperar agua junto al mar. La guerra en África exige nuevas reglas, no solo la fuerza de la espada, sino también la habilidad de engañar al propio desierto. Así comenzó la preparación para la gran maniobra, una marcha sin agua, a través de 3 días de camino por una tierra donde incluso los lagartos morían de sed. 3 días que decidirán si Roma gobernará el mundo o se disolverá como una gota de vinagre en la arena. Antes del amanecer, todo el ejército permanecía en silencio. El viento del sur traía arena caliente y parecía que la tierra misma exhalaba llamas. Escipión dio una orden que asombró incluso a los guerreros más curtidos: marcharemos sin agua. 3 días, más de 100 kilómetros a través de llanuras estériles. Sabía que esta orden podría matar a 1 de cada 10, pero la retirada le costaría la legión entera. El ejército de Cartago estaba detrás de las montañas, cerca de las fuentes. Para tomarlos por sorpresa, los romanos debían recorrer un camino que nadie había transitado antes. Los historiadores creen que esto ocurrió alrededor del año 203 a.C., durante la campaña contra Janón, aliado de Aníbal. Escipión comprendió que los cartagineses estaban seguros de que los romanos no se atreverían a cruzar el desierto, y por eso decidió hacer lo imposible. Para mantener la disciplina, ordenó distribuir la posca, vinagre con agua, por igual entre los manípulos, unas cuantas ánforas por cada 100 hombres. Esto no era solo una bebida, sino un símbolo de juramento. Cada uno que bebía sabía que estaba bebiendo su porción de oportunidad para sobrevivir hasta el final de la marcha. Los guerreros se movían de noche, orientándose por las estrellas y las rocas cenicientas. Al amanecer formaban sus escudos creando una tortuga, una formación de combate llamada testudo. Normalmente protegía de las flechas, pero ahora se convirtió en protección contra el sol. Los escudos cubrían las cabezas y bajo ellos marchaban como bajo una tienda. Afuera, el calor derretía el aire. Adentro, hacía calor sofocante, pero al menos un poco más oscuro. El primer día transcurrió en un silencio sepulcral. Cada paso era un tormento. El sudor les bañaba los ojos, los labios se les agrietaban, la lengua se les pegaba al paladar. El vinagre en los odres estaba tibio, agrio, pero salvador. Los guerreros daban pequeños sorbos para prolongar la vida. Un centurión, según los cronistas, murió sin beber una sola gota. Dejó su porción a los más jóvenes. Así, en el ejército surgió la expresión vinagre de honor. Al segundo día, el calor se volvió insoportable. La arena empezó a brillar, como cristal. Los legionarios, a quienes se les acababa la posca, se envolvían la cabeza con trapos húmedos empapados en vinagre para reducir un poco el calor. Escipión ordenó que los portaestandartes avanzaran para que las filas pudieran ver el objetivo, el águila de la legión. Esta águila se convirtió en lo único que se podía mirar sin quedarse ciego por el sol. Al anochecer del segundo día, el viento cambió. Una tormenta se levantó en el horizonte, primero como un ligero humo, luego como una pared. La arena se movía en olas, ahogando la respiración. Los guerreros se cubrían la cara con las capas, construyendo barreras vivientes con los escudos. La tormenta duró varias horas, y cuando todo se calmó, la mitad de los odres estaban cubiertos de arena. La posca se mezcló con el polvo, pero los romanos la bebieron de todos modos. El vinagre quemaba la garganta, la arena crujía en los dientes, pero era vida. Al tercer día comenzaron los desmayos. Los caballos caían de rodillas, los guerreros se arrastraban unos a otros. Escipión caminaba junto a los legionarios para mostrar que la marcha no era una ejecución, sino una prueba. Las fuentes informan que él mismo llevaba un odre al hombro, aunque por su rango podía ir a caballo. Su ejemplo se convirtió en el último baluarte de la moral.
Cuando el sol alcanzó su cenit, a lo lejos aparecieron unas rocas negras. La gente pensó que era un espejismo, pero el olor a viento salado confirmó que había mar por delante. Detrás de las rocas se encontraba un oasis en la desembocadura del río Bagrada. Allí estaba el campamento cartaginés, seguros de que los romanos habían perecido en el desierto. Los soldados casi corrieron los últimos kilómetros, pero, como escribió Apiano, cuando llegaron al agua, Escipión detuvo la columna y ordenó esperar. Sabía que los sedientos, al abalanzarse sobre el agua, podían morir de espasmo estomacal. Los legionarios permanecieron de pie, temblando de sed, mientras los oficiales diluían el vinagre en las ánforas. Solo entonces se les permitió beber. El primer sorbo fue como un regreso a la vida, ácido, frío, dolorosamente dulce. Los romanos sobrevivieron, pero ahora conocían el precio de esa palabra. Sus cuerpos estaban quemados por el sol, sus labios heridos, pero sus ojos llenos de furia. Cuando los cartagineses vieron que el ejército de Escipión marchaba por el desierto, creyeron ver fantasmas. Nadie creía que los hombres pudieran recorrer 100 kilómetros sin agua. Esta travesía pasó a la historia como la Marcha de la Posca, una de las pruebas más increíbles de la antigüedad, y fue precisamente ella la que permitió a Escipión atacar por sorpresa el campamento enemigo, derrotar sus fuerzas y abrir el camino a la batalla decisiva por Cartago. Pero el precio de la victoria no fue solo en sangre, fue en la sed vivida juntos. Aquellos que sobrevivieron a esta marcha quedaron cambiados para siempre. Decían que después del desierto no había miedo, que el hombre que había probado el vinagre en lugar de agua ya no temía a la muerte. Y fue con tales guerreros que Escipión entró en Sama, el lugar donde se decidió el destino del mundo. El sol sobre Sama se levantaba lentamente, como un disco fundido. El día 20 de octubre del 202 a.C. fue el último para Cartago y el día del triunfo para Roma. Después de la terrible travesía por el desierto, las legiones de Escipión se acercaron a los campos de Sama, una llanura quemada donde Aníbal había establecido su último campamento. Su ejército estaba formado por 40.000 guerreros y 80 elefantes de guerra. Los romanos tenían poco más de 35.000 hombres, pero en sus ojos ardía el mismo fuego avinagrado que les había ayudado a sobrevivir 120 días sin agua. Los historiadores debaten sobre la ubicación exacta de las tropas, pero una cosa está clara: Escipión sabía que se enfrentaba a una leyenda. Aníbal, el hombre que cruzó los Alpes, un genio de la maniobra y el engaño. Pero ahora los papeles habían cambiado. Los romanos, supervivientes del desierto, parecían estatuas vivientes de sal. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices, su piel era más oscura que el bronce, su aliento olía a vinagre y sudor. Cuando se formaban en líneas de batalla parecía que la tierra misma temblaba. Escipión empleó una formación única. Los triarios eran veteranos, la última línea, el pilar del ejército. Normalmente solo se les enviaba a la batalla cuando el resultado ya estaba decidido, pero hoy estaban más cerca del centro. Los romanos formaron 3 líneas, dejando pasillos entre ellas. Esta maniobra debía ser la respuesta al principal as en la manga de Aníbal, los elefantes. Cuando las enormes bestias cargaron, las trompetas sonaron y los guerreros romanos golpearon sus lanzas contra los escudos. El estruendo fue tal que los animales, presos del pánico, se desviaron y pisotearon a sus propios guerreros. Polibio escribió que Escipión no solo ganó, sino que lo previó todo, incluso el viento. El polvo levantado por los cascos volaba hacia las caras de los cartagineses. Los romanos tenían el sol a sus espaldas, pero el arma principal no era el sol ni el acero, sino el hecho de que cada uno de esos hombres ya había muerto por dentro, allí, en el desierto. No temían a nada. El enfrentamiento duró varias horas. Los guerreros se enfrentaron cara a cara, los escudos se rompían, la arena se oscurecía con la sangre.
Escipión observaba desde una colina, dando señales a los tribunos, los oficiales que comandaban los manípulos. Un tribuno era como un comandante de batallón. No solo mantenía el orden, sino que inspiraba, gritaba, marchaba en las primeras filas. Uno de esos tribunos, según la leyenda, perdió un ojo en la tormenta durante la travesía, y ahora, medio ciego, luchaba con furia desesperada, como si quisiera demostrar que los romanos veían con el corazón, no con los ojos. Cuando los frentes se encontraron, los romanos utilizaron su ventaja secreta, la fuerza de la resistencia. El calor africano, que había sido una maldición para muchos ejércitos, ahora trabajaba a su favor. Estaban acostumbrados al sol, al aire seco, al polvo en los labios. Mientras los cartagineses se asfixiaban, los romanos respiraban con calma, como si fuera su elemento natural. Escipión ordenó que la caballería avanzara por los flancos, la caballería ligera númida, que se había pasado al lado de Roma. La lideraba el príncipe Masinisa, aliado de Escipión. Cuando la caballería atacó por ambos flancos, la formación de Aníbal no resistió, su ejército huyó, y la batalla se convirtió en una masacre. Los romanos no gritaban, avanzaron en silencio, paso a paso, como durante la marcha por el desierto. Cada movimiento era preciso, frío, medido, como si estuvieran derramando sobre el enemigo el mismo ácido que les había quemado la garganta durante todos esos meses. Aníbal, según Apiano, comprendió que la derrota era inevitable. Desmontó, se quitó el casco y miró largamente el campo donde yacían miles de sus guerreros. Dijo: «He visto muchas batallas, pero ninguna tan despiadada». Este momento marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica. Cartago cayó. Después de la batalla, Escipión permanecía entre las cenizas. El viento traía el olor a vinagre, restos de posca con la que se regaron las heridas. Los guerreros se lavaban con ella, como si realizaran un rito de purificación. Un legionario escribió en una piedra con carbón: «Aqua non fuit, sed vinum aceti». No hubo agua, pero hubo vinagre. Esta inscripción, según los arqueólogos, se conservó entre los escombros del campamento cerca de Sama. Se convirtió en un símbolo no solo de victoria, sino de que Roma sabía vencer no con la espada, sino con la voluntad. El vinagre se convirtió en su agua bendita, la sed en su prueba, el desierto en su fragua. Después de Sama, Escipión recibió el sobrenombre de africano, no por la victoria, sino por haber conquistado la tierra misma donde el hombre no debería haber sobrevivido. Pero su ejército sabía otra cosa. África no fue conquistada por las espadas, sino por la paciencia. No por la fuerza, sino por la capacidad de seguir adelante cuando ya no se podía más. Y en algún lugar en el polvo de Sama, entre los muertos, el viento levantaba hojas secas. El silencio regresaba al campo donde se había decidido el destino de dos mundos. Pero para los romanos no era el silencio del final, era el aliento de una nueva era. Cuando los últimos sonidos de la batalla cesaron, sobre la llanura de Sama se cernió un silencio, no solemne, sino denso, como el humo después de un incendio. Los cuerpos yacían en capas, y la arena, que poco antes era de un blanco deslumbrante, se tornó parda. Los romanos recogían a los heridos, levantaban los estandartes, encendían las antorchas del campamento. Todo aquello no recordaba a una victoria, sino a la supervivencia. Después de 120 días sin agua y 3 días de infierno en el desierto, la victoria no se sentía como alegría, sino como un cansancio doloroso. Los historiadores informan que, de los 35.000 guerreros de Escipión, después de Sama quedaron unos 30.000. Las pérdidas ascendieron a aproximadamente una quinta parte del ejército, pero el estado moral de los hombres restantes era increíble. Tácito escribió que ningún ejército antes que ellos supo alegrarse tanto por la supervivencia como por la victoria.
Los guerreros no bebieron vino, no celebraron, se sentaron junto a las hogueras y miraron el fuego. Sus rostros estaban quemados por el sol, sus ojos brillaban en la oscuridad como los de bestias que han escapado de una trampa. Los caballos supervivientes bebieron de ánforas con vinagre mezclado con agua de lluvia. Por primera vez en muchos meses, una breve llovizna había caído sobre el campamento. Los guerreros recogían agua en sus capas, en sus manos, en sus cascos. Nadie hablaba, ni siquiera los tribunos. Solo el sonido de las gotas de lluvia y el chisporroteo de las hogueras cuando la humedad tocaba las brasas. Esta escena pasó a la leyenda. La lluvia sobre Sama, como una bendición de los dioses para aquellos que habían resistido. Al día siguiente, Escipión ordenó formar a las legiones. No pronunció ningún discurso, como se esperaba. Simplemente caminó a lo largo de las filas y tocó cada escudo. Este ritual se llamaría más tarde Contrectatio, la comprobación de la fuerza después de la batalla. Así, el comandante mostraba que reconocía a cada soldado. Aquellos que sobrevivieron a África se convirtieron en símbolos vivientes de Roma. El ejército se dirigió a Cartago. La ciudad, que una vez resplandeció con púrpura y oro, los recibió en silencio. Sus muros seguían en pie, pero dentro reinaba el miedo. Los cartagineses abrieron las puertas ellos mismos. Después de 20 años de guerra, comprendieron que la fuerza que los había vencido no residía en el hierro, sino en hombres capaces de soportar. Roma no solo ganó una batalla, forjó un nuevo tipo de soldado para quien el dolor, el hambre y la sed se habían convertido en parte del servicio. El ejército romano ya no era solo un instrumento de conquista, se había convertido en una máquina de supervivencia. Los hallazgos arqueológicos muestran que después de la campaña africana, en los campamentos romanos surgieron nuevos estándares de raciones. En lugar de vino en las largas marchas, se comenzó a distribuir vinagre diluido, en recuerdo de la posca. Incluso siglos después, los legionarios llamaban a esta bebida la bebida de África. Una de las consecuencias más importantes de esta campaña fue el cambio en el entrenamiento militar. Escipión introdujo marchas obligatorias bajo el sol, entrenamientos en zonas áridas. El término marcha sin agua entró en las crónicas latinas como una expresión de disciplina. Un soldado capaz de soportar el desierto era considerado digno de cualquier batalla. Los romanos asimilaron una lección que ninguna escuela podía dar. La victoria nace del sufrimiento, pero solo si éste tiene sentido. Los contemporáneos escribieron que, después de la guerra, Escipión a menudo regresaba a África en sueños. Decía que el desierto le había enseñado a ver la eternidad. Cuando le preguntaban qué había sido lo más aterrador, no mencionaba a Aníbal. Respondía, el silencio antes del amanecer, cuando sabíamos que no quedaba más agua. El ejército regresó a Roma varios meses después. La gente salió a las calles, arrojó flores, tocaron flautas, pero los guerreros, acostumbrados a la arena y al vinagre, permanecían inmóviles, como estatuas de piedra. Les parecía que el bullicio de la ciudad era un espejismo, y la vida real había quedado allí, donde cada sorbo era una hazaña. En la colina capitolina, Escipión hizo un sacrificio a Júpiter. Derramó una copa de vinagre en el suelo, en memoria de aquellos que murieron de sed. Este gesto pasó para siempre a la historia. Plinio escribió que los romanos no derramaron vino a los dioses, sino aquello que los salvó de la muerte. Después de la Segunda Guerra Púnica, Roma entró en una era de dominio, pero la idea misma de la victoria cambió. Si antes se medía por el número de ciudades capturadas, ahora lo era por el número de pruebas superadas. El camino del Tíber a África se convirtió en un símbolo no de conquista, sino de superación. Y, sin embargo, en esta nueva fuerza se ocultaba una sombra, la sombra del desierto, donde el hombre comprendió por primera vez sus límites son más amplios de lo que parece. Roma conquistó África, pero al mismo tiempo África se instaló
para siempre en el alma de Roma, ardiente, despiadada, infinita. Cuando el sol volvió a salir sobre el Tíber, uno de los veteranos le dijo a un joven recluta: «Si quieres saber lo que es Roma, prueba el vinagre bajo el calor». Y en esas palabras estaba todo: el recuerdo de la sed, de la vida al límite, de la fuerza que nace donde el agua se acaba. Pasaron los años. Escipión el africano vivía sus últimos días en su finca cerca de Laurentum, en silencio, casi en el exilio. Los enemigos políticos en Roma envidiaban su fama, lo acusaban de abusos y exigían un informe sobre los trofeos. Él se negó. «Le di a Roma todo lo que tenía», dijo, «que decida ella qué hacer con ello». Al amanecer, salía al jardín y contemplaba el amanecer. En sus manos siempre tenía la misma copa de madera de la que había bebido en el desierto. La llenaba de agua, añadía unas gotas de vinagre y se la llevaba a los labios. Este sabor, ácido, abrasador, era para él un recordatorio de dónde comienza la fuerza del hombre. La leyenda dice que antes de morir ordenó grabar en su tumba las palabras: «Ingrata patria, neos acuidem mea habebis». Patria ingrata, ni siquiera mis huesos tendrás. Pero hay otra versión, menos amarga, que junto a estas palabras pidió grabar una segunda línea: «Aqua defuit, sed virtus fuit». Faltó el agua, pero hubo valor. Esta frase ha perdurado a través de los siglos. La escribían en las paredes de los cuarteles, en los escudos, en las cartas. Para los legionarios se convirtió en un código de supervivencia, un recordatorio de que la fuerza no reside en el lujo ni en el pan, sino en la disposición a seguir adelante cuando solo hay polvo y sol alrededor. Y dondequiera que estuviera un campamento romano, junto a las murallas de Cartago, a orillas del Rin o en las nieves de Britania, siempre había alguien que, por la noche, antes de dormir, vertía vinagre en una copa, se la llevaba a los labios y decía en voz baja: «Por los que llegaron».